Bueno, hola a todos, bienvenidos. Yo soy Luis Willard, parte del equipo de ventas, y la verdad es que es un gusto enorme tenerlos aquí el día de hoy. Les agradecemos que hayan tomado parte de su tarde para pasarla con nosotros. Estoy seguro que este evento les agregará bastante valor. Yo sé también que la subida a Santa Fe a veces puede ser un poco complicada, así que dobles gracias por hacer el viaje hasta acá. Este foro está pensado para construir conversación, para construir diálogo entre todos los que estamos aquí. Y esa es justo la idea que tenemos preparada el día de hoy, ¿no? El equipo de análisis, como todos los años, preparó una muy buena presentación sobre la estrategia de 2026, qué es lo que están pensando para el siguiente año en México. Por supuesto, nos van a platicar sobre sus topics, que es un poco la idea importante de aquí, el por qué escogieron estas empresas en la lista. Y después de estas presentaciones, la idea es que nos acompañen abajo a un pequeño cóctel donde justamente hagamos eso. Abramos la conversación, dialoguemos. Si hay alguna pregunta, alguna duda que haya quedado sin resolver o que se necesite mayor profundidad, por favor acérquense a los analistas o acérquense al resto del equipo de GBM. Vamos a estar todos disponibles para justamente hacer este diálogo circular y sobre todo, pues que esto les sirva en sus procesos de inversión eh, en general y obviamente que se lleven eso de esta noche. Antes de pasar a las presentaciones, yo sé que ya se mueren de ganas de escuchar a los analistas. Una cosa rapidísima. Cuando llegaron, les entregamos unos gafetes. Esos gafetes tienen un código QR. Les pido por favor si nos ayudan, si es que no lo han hecho, a escanear ese código y nos ayuden a contestar una encuesta de una sola pregunta muy sencilla. ¿Cuáles son tus picks en México para 2026? Es una sola pregunta, solamente 3 respuestas y solamente México, ¿no? Así que por este momento las Nvidias no van a entrar en la lista, dejémosla para un lado, para otro momento, perdón. Y bueno, sin más, los dejo con mi querido Miguel Mayorga, Head of Research de GBM. Disfruten el evento y gracias otra vez por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Abel? Bueno, pues me da mucho gusto ver tantas caras conocidas hoy. Muchas gracias por estar aquí. A mí me toca la parte fácil de la presentación, que es dar la rendición de cuentas de lo que les platicamos hace un año. Entonces, empecemos recordando los top picks del 2025. Estos picks, de manera oficial, el corte es 12 de noviembre, que es cuando nosotros publicamos este año nuestra estrategia del 2026. Hace un año presentamos una lista de 16 nombres que son los que ven en pantalla. Como todos ustedes saben, 2025, año extraordinario para el mercado mexicano, el IRT dando un retorno muy, muy positivo. En esta ocasión, nuestras recomendaciones, si bien tuvieron un buen retorno, estuvieron por debajo del benchmark. Lo que estamos presentando hoy y lo que el equipo va a platicar, el grueso de esta estructura se sigue, bueno, esto no les debe extrañar. Hay muchos nombres que se siguen repitiendo. Entonces, de los 16 nombres, estamos haciendo 5, estamos quitando 5 nombres, estamos agregando 2 nombres, lo cual resulta en una lista de 13 nombres que son los que estamos proponiendo para el 2026. El día de hoy vamos a concentrar la plática únicamente en los nombres que tienen liquidez arriba de $1 millón para efectos de agilidad de la plática. Si alguno de ustedes estuviera interesado en entender por qué nos gustan nombres como ARA o otros nombres con mucho menos liquidez, por favor búsquenos abajo y con mucho gusto lo platicamos. Para concluir mi parte, lo único que me gustaría es recordar, si vemos la foto con un poco más de plazo, esta lista la empezamos en el 2008. Del 2008 a hoy el IRTA tiene un retorno de 327% y nuestras recomendaciones, a pesar de años malos como el 2025, al día de hoy siguen teniendo un retorno significativamente mayor del IRT. Entonces esperamos que el 2026
sea un año bueno para todos ustedes y para nosotros. Les platico un poco la agenda del día de hoy. Vamos a empezar con una presentación de nuestra extraordinaria economista Miriam Acuña, que nos va a platicar sus perspectivas del 2026. Seguido, Anton va a platicar PIN Sur, Emiliano va a platicar FEMSA Liverpool, Emilio Fuentes GCC y cerraremos el día con Regina Grupo México y Orbia. Otra vez, muchísimas gracias por estar aquí. Le paso la palabra a Miriam. Muchas gracias, Mike. Gracias por las flores. Espero no fallarte. Y bienvenidos a todos nuevamente. Gracias por estar aquí. 2026, en definitiva, no me van a dejar mentir, va a ser un año clave para México y para toda Norteamérica. No solo porque se va a jugar el primer mundial compartido por una región, que ya de por sí es histórico, sino también porque los 3 países van a regresar a la mesa de negociación para renovar el TIMEC. Y lo que pase ahí, creemos que va a tener un peso enorme, tanto político como económico. Déjenme empezar primero con nuestro escenario base y luego vamos entrando en los detalles. Nosotros esperamos, o en GBM confiamos, que gracias a nuestras ventajas competitivas, al proceso de negociación que el gobierno empezó desde inicios de este año, pero también gracias a las prioridades políticas y económicas que tiene Estados Unidos, el tratado sí se va a renovar, pero claramente con algunos ajustes. Ahora, con eso en mente, les comparto nuestros estimados 2026 para cada una de nuestras variables económicas. Estamos esperando un crecimiento de 1.5%, una inflación que cierra el año en 4%, una tasa de política monetaria en 6.5% y un tipo de cambio a fin de año en 19.1 pesos por dólar. En definitiva, el gran partido de este año se jugará en la mesa de negociación del TEMEC. Veamos cómo luce ese calendario. En enero de 2026 va a empezar el proceso formal, donde la USTR le va a informar al Congreso de Estados Unidos sus principales objetivos de revisión. Sin embargo, creemos que el proceso o el punto más crítico de este proceso va a llegar en julio de 2026, cuando México, Estados Unidos y Canadá van a decidir si extienden el TEMEC hacia 2042, con revisiones cada 6 años, o si bien, si no alcanzan un consenso, nos iríamos a revisiones anuales con la vigencia del tratado prevaleciendo hacia 2036. Nosotros creemos que el tratado, como les decía, sí se va a renovar, pero alrededor de esta fecha, porque Trump va a enfrentar elecciones de mitad de periodo en noviembre y creemos que va a querer llegar a ese punto con el tema comercial ya resuelto. Ahora, es claro que el proceso no va a ser sencillo. O sea, creemos que Estados Unidos va a empujar por reglas de origen más estrictas, posiblemente mayor trazabilidad en las importaciones chinas, como ya lo hemos visto hasta ahora, y también seguramente va a buscar mayor protección para sus inversionistas, ¿no? No obstante, confiamos en que la posición competitiva que México tiene hoy en día con respecto a China y otros países asiáticos va a prevalecer y que la participación de México en las importaciones de Estados Unidos pudiera seguirse incrementando. Es claro que una renovación del tratado destrabaría o mejoraría la certidumbre de largo plazo, destrabaría proyectos de inversión y además también regresaría el speech del nearshoring a nuestro país. Ahora bien, ¿cómo se traduce eso en la economía? Después de un 2025 flojo, en el cual esperamos crecer 0.5%, creemos que en 2026, como les comentaba, vamos a crecer 1.5%, empujado principalmente por 3 variables. Un crecimiento en la inversión pública, como ya se planteó en el presupuesto 2026, una recuperación de la inversión privada, sobre todo con el escenario base de una renovación del tratado, podríamos empezar a tener un punto de inflexión para mayor crecimiento hacia finales de año y también por un consumo más dinámico. Si bien es cierto que las tasas de crecimiento del consumo no van a ser como las que nos tenías acostumbrado antes, creemos que va a volver a ser el motor de la economía. Las variables que lo van a sustentar va a ser un nuevo incremento en salario mínimo, más programas sociales, una mejora en el empleo formal conforme se van destrabando las inversiones privadas y las remesas retomando crecimiento después de un 2025 retador en temas migratorios. Ahora bien, creemos que todas estas variables van a reafirmar el poder adquisitivo de los hogares y también esto se va a dar en medio de una
confianza más dinámica, sobre todo en el ambiente mundialista. En efecto, como ustedes saben, el próximo año vamos a tener el Mundial y México va a ser sede de 13 partidos en nuestro país, en 3 diferentes ciudades, en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México. Nosotros estimamos que el efecto del Mundial para la economía mexicana pudiera ser de 0.2 puntos porcentuales al PIB de México, con potencial riesgo al alza. Obviamente creemos que el Mundial va a empujar también un poco más el consumo y los servicios, sobre todo en la mitad del año, ¿no? Alrededor de julio, que es cuando es el Mundial. Ahora bien, hablando específicamente de inflación, como les platicaba también, nosotros la vemos terminando el año en 4%. Esto es todavía en la parte alta del rango de tolerancia de Banxico. Creemos que los servicios van a seguir presionados, sobre todo por una demanda doméstica relativamente más fuerte y también por salarios más altos, entre otras cosas. Eso pudiera hacer que Banxico pausara su recorte de tasas, después de haber recortado 125 puntos base en 2024 y luego 300 puntos base esperados en 2025, vemos 2 recortes más a inicios del próximo año para una tasa de 6.5%. Aquí creemos que los riesgos están balanceados. Los subgobernadores nos están dando diferentes pistas para ambos sentidos, entonces creemos que aquí el riesgo para este estimado está balanceado, ¿no? Y finalmente, con respecto al tipo de cambio, la variable que, como saben, sorprendió a muchos este año, estamos esperando para el próximo año un rango entre 18.6 y 19.6 pesos por dólar. Otra vez, creemos que esta variable va a tener más volatilidad a mediados del año conforme haya ruido respecto a la revisión del tratado. Pero no obstante, creemos que los flujos externos van a seguir sólidos y también que el diferencial de tasas de México con respecto a otros países emergentes va a prevalecer y eso le va a seguir dando cierta fortaleza. Entonces, en efecto, 2026 es el año de la revisión del tratado, pero también una oportunidad para que México refuerce su posición en el nuevo mapa económico. Sin más, le paso la palabra a Anton, Head de Real Assets, para que empecemos con los topics. Mil gracias, Miri. Yo voy a tener el gusto de ser el primero en platicarles algunos de los topics que tenemos preparados para el siguiente año. Muchas gracias por haber venido de nuevo. Espero hacerlo también como lo hace Miri. No tengo tanta experiencia, pero veamos qué tal. Vamos a empezar con PINFRA. Sé que para muchos de ustedes no va a ser una sorpresa verlo en nuestra lista de topics. Digo, ha sido un recurrente de GBM. Sin embargo, creemos que este año sí hubo ciertas cosas fundamentales que nos hacen reiterar el nombre como uno de nuestros favoritos, especialmente para el siguiente año. Principalmente por su plan de crecimiento, que este año anunciaron el plan de crecimiento más grande de la historia, pero también por el gran trabajo que ha hecho el equipo administrativo para comunicarle esta historia al mercado. Creo que es importante regresar a lo básico. Es importante recordar que PINFRA es el segundo operador de carreteras más grande del país, con casi 1,200 kilómetros operados a lo largo de 2 estados. Muy importante entender que muchos de estos activos tienen una exposición al sector industrial, manufactura, comercio en México muy importante. Lo que estimamos es que cerca del 40% de los activos tienen algo de exposición a todas estas dinámicas. Y más importante aún es entender que de este plan de crecimiento que les comenté al principio, que la compañía ha anunciado, en donde hay 20,000 millones de pesos de compromisos para los siguientes 3 años, la mayoría están siendo también invertidos en estos activos que tienen una exposición muy importante. Aquí no están todos los anuncios que se han hecho, están algunos de los más importantes. Un lugar clave ha sido Colima. Por ejemplo, si volteamos a ver las inversiones que se han anunciado en Colima, tenemos la nueva concesión de Colima Armería, tenemos la expansión en Armería Manzanillo, adicional hay un libramiento en Colima que están desarrollando. Todo esto con el principal propósito de fomentar el tráfico de carga del puerto de Manzanillo hacia el centro del país. Adicional a esto, también han anunciado algunas inversiones en Puebla, que es clave para el sector automotriz en México, y anunciaron expansiones en el paquete de Michoacán, que similar a Colima, su propósito principal es movilizar carga del puerto de Lázaro Cárdenas hacia el centro y norte del país, ¿no?
Adicional, el año pasado la compañía anunció la venta de un activo. Anunció la venta del puerto de Altamira por alrededor de 800 millones de dólares, a un múltiplo de 23 veces, significativamente por encima de donde cotiza hoy la compañía. Más allá de este monto, creemos que lo importante es lo que esta transacción implica. Creemos que esto revela mucho del valor que existe en el portafolio de PINFRA. Un activo que solamente representa el 6% de la EBITDA de la compañía. Cuando vemos los recursos netos, que son alrededor de 600 millones de dólares, esto representa cerca del 12% del market cap actual de la compañía. Al momento del anuncio, esto era más cercano al 20%. Si tomamos estos recursos más la posición de caja que ya tenía la compañía, pues vamos a ver que PINFRA hoy tiene alrededor del 40% del market cap en efectivo. Relacionado con esta transacción, la compañía anunció que iba a hacer algunos pagos de dividendos. Si empezamos con el ordinario de alrededor de 50 millones de dólares, que representa el 1% de yield, que será pagado el 4 de diciembre, más la primera exhibición relacionada con los recursos obtenidos por la venta del puerto de Altamira, que son como 100 millones de dólares y representa un 2% de yield, más la segunda exhibición relacionada con la venta del puerto, que son alrededor de 200 millones de dólares, o un yield del 4%, más el dividendo que usualmente paga la compañía cada año, que es de cerca de 100 millones de dólares, pues para los siguientes meses para los siguientes 12 meses estamos viendo un retorno por dividendo cercano al 9%. A pesar de todo esto, cuando nosotros volteamos a ver la evaluación de PINFRA, si vemos la serie L, vemos que está cotizando cerca de 36%, una TIR implícita del 36%. Si vemos la serie nominativa, lo vemos más cercano al 23%. Y cuando vemos los peers más cercanos que existen, ¿no?, más relacionados al tema de infraestructura de transporte, pues vamos a ver que los grupos aeroportuarios están cotizando en promedio alrededor de 11.6%. Si nosotros le agregáramos esta TIR a la evaluación de PINFRA, pues PINFRA tendría que estar cotizando más cercano a los 410 pesos, lo que implica un upside del 65% por encima del precio actual. Todo esto que les platiqué, adicional a lo que les mencionaba, en donde vemos en donde estamos presenciando el plan de crecimiento más grande de la compañía, una evaluación muy atractiva y una historia que creo que el equipo administrativo está haciendo un muy buen esfuerzo para comunicar al mercado. Creo que es lo que nos hizo reiterar a PINFRA como uno de nuestros top picks para el siguiente año. Me voy a seguir con la otra compañía que tenemos nosotros. Me gustaría hacer un disclaimer antes de empezar. Aquí tenemos en la audiencia a Adolfo Castro, el CEO de Azur. Así que espero, si digo alguna cosa muy mal, no me balcones, por favor, con nuestros clientes, Adolfo. Este es el segundo año que tenemos a Azur en nuestra lista de top picks. Si bien este año dio un rendimiento atractivo, alrededor del 20% cuando consideramos todos los dividendos junto con el que se va a pagar mañana, cuando vemos el relativo, Azur tuvo un underperformance muy importante contra los otros grupos aeroportuarios. Este underperformance nosotros se lo atribuimos a reportes de tráfico no muy alentadores, principalmente en Cancún, que es su aeropuerto principal. Cuando nosotros vemos la capacidad que las aerolíneas tienen en el aeropuerto y la comparamos contra el 2023, vamos a ver que hoy en día las aerolíneas tienen solamente el 92% de la capacidad que tenían hace 2 años, ¿no? Hubo una presión muy importante en los tráficos que se han visto derivado de esta falta de capacidad, que nosotros creemos que está ocasionada por temas externos al destino, ¿no? Principalmente por la revisión de los motores del GTF, las políticas migratorias de Trump, temas de sargazo, todo eso creemos que ha afectado. Sin embargo, estamos positivos en que podemos ver una recuperación hacia tendencias históricas en los siguientes 3 años. Esta recuperación podría hacer que el aeropuerto de Cancún mostrara una recuperación de tráfico cercana al 30%. Cuando vemos las valuaciones de los aeropuertos, vamos a ver que Gap, la TIR implícita de Gap a los precios actuales es alrededor del 9.8%. Cuando vemos la de OMA es alrededor del 10.5%. Y cuando vemos la Azur está más cercana al 14.5%. Con estos números, este descuento es el que nos hace reiterar un poquito nuestro view en Azur. Esto a pesar de que cuando vemos las
cuando vemos nuestros modelos, nuestros supuestos de crecimiento, tanto en GAAP como en OVA, son bastante más agresivos en el largo plazo. Si nosotros ajustáramos y recortáramos el descuento de Azur hacia donde están cotizando sus comparables, pues tendríamos que estar viendo Azur más cercano a los 850 pesos, lo que implica un upside adicional del 55%. Creemos que es muy importante no solamente ver la tira implícita, sino aterrizar lo que esto significa en valor. Nosotros, para hacer este desglose, lo que hacemos es tomar todas las partes del negocio de Azur y entender lo que cada evaluación implica. Para esto, empezamos por la capitalización de mercado de la compañía, le agregamos la deuda neta estimada para el siguiente año y le quitamos la evaluación de los negocios de Puerto Rico y de Colombia a múltiplos implícitos de alrededor de 6,5 veces. Y con esto llegamos al valor empresa o el EV de los aeropuertos en México. Aquí es importante recordar que estos aeropuertos en México están construidos en dos partes principalmente, el lado aeronáutico y el lado comercial. Después, lo que hacemos es quitar la parte aeronáutica, esto es a un múltiplo de alrededor de 9 veces. Creo que aquí vale la pena hacer un paréntesis para mencionarles que creemos que esas 9 veces deberían ser bastante similares entre los tres grupos, dadas las características de la concesión, en donde todos tienen retornos muy similares. Una vez que hacemos esto y nos cobramos el dividendo del siguiente año, llegamos a la evaluación implícita del negocio comercial, que es de alrededor de 13,000 millones de pesos. Poniéndolo en perspectiva, esto nos dice que el negocio comercial de Azur está cotizando a 2.4 veces. El múltiplo por sí solo creo que nos hace ver que está bastante barato, ¿no? Y más cuando lo comparamos contra dónde están cotizando sus peers. Si bien hoy Azur es la compañía que genera más ingreso comercial por pasajero y está cotizando un múltiplo de 2.4, cuando lo comparamos contra OMA y GAP, ellos están cotizando alrededor de 16 y de 20 veces. Estos múltiplos tal vez traen ciertos supuestos de crecimiento, sin embargo, no creemos que esté justificado que estén 8 veces o 9 veces más alta que la evaluación de Azur. No solo es una historia de valor. Como les platicaba, la compañía ha dado unos retornos por dividendos bastante atractivos. Solamente este año, la compañía hizo un pago de dividendos por alrededor de 24,000 millones de pesos o un yield del 14.4%. Esto otra vez considerando el que se va a pagar mañana. Los siguientes 3 años, a pesar de que tienen compromisos de CAPEX muy importantes y que no estamos viendo que la recuperación de tráfico llegue de forma inmediata, pues los yields que está ofreciendo creemos que son bastante atractivos. Y cuando nos vamos a largo plazo, nosotros creemos que la capacidad de Azur de mantener retornos de doble dígito es muy sólida. Recientemente, la compañía anunció la adquisición del portafolio de aeropuertos de Motiva a un múltiplo de 8.1 veces por 936 millones de dólares. Esto está ligeramente abajo de donde cotiza la acción de Azur hoy. Con esta adquisición, la compañía estaría incrementando sus ingresos en alrededor de 26% y el número de pasajeros que pasan por todos sus aeropuertos en alrededor de 57%. Si bien esto marca un hito en la historia de Azur, porque es la historia de crecimiento más relevante que han tenido y es la adquisición más grande que han hecho, creo que es muy importante intentar aterrizarlo a términos de evaluación, ¿no? Obviamente, esto ha generado cierto ruido en el mercado por tal vez la complejidad que podría tener el incorporar estos activos en el portafolio de Azur. Sin embargo, para nosotros, otra vez, la parte importante es entender cuánto valor te puede agregar. Para esto, nosotros tomamos los 936 millones de dólares y hacemos algunos escenarios en donde apalancas por completo esa compra y digamos que consigues una TIR del 13%, eso te estaría regresando un valor adicional de alrededor de 43% o 407 millones de dólares versus tu inversión inicial, o en un escenario tal vez no tan positivo, esto implicaría solamente un retorno del 4% o 38 millones de dólares. Lo que estaría implicando ciertos efectos en la evaluación consolidada de la compañía. Creo que con todo esto que les platicaba, nosotros sí estamos confiados en que Azur es la mejor forma de participar en el sector aeroportuario en México. ¿Por qué? Por el path de crecimiento que están anunciando, por la capacidad de flujo que está generando y por la evaluación tan
injusta que nosotros estamos viendo en el negocio comercial, que creemos que es el mejor negocio comercial que pueda existir. Con eso termino mi presentación y le doy la palabra a Emiliano Hernández, el head de Retail. Buenas tardes a todos, soy Emiliano Hernández, analista de retail y bebidas, y para el siguiente año estamos reiterando nuestra convicción en FEMSA. En los últimos años, FEMSA ha vivido un cambio importante. La empresa llevó a cabo un plan de desinversión en el cual hoy no solamente cuenta con un balance financiero más sólido, sino con una estructura más simple enfocado en 3 principales verticales de negocio. Retail, integrado por sus negocios líderes en conveniencia, farmacias y gasolineras. Bebidas, donde cuenta con una participación relevante en COF, la embotelladora más grande de Coca-Cola en el mundo en términos de volumen. Y por último, digital, donde a través de Spin está creando un ecosistema financiero y de lealtad alrededor de OXXO y COF para impulsar su crecimiento en el largo plazo. Me gustaría empezar hablando acerca de OXXO México, el cual pensamos ha sido el principal motor de crecimiento para FEMSA en los últimos años. Hoy cuenta con más de 24,000 tiendas en el país y está abriendo más de 1,100 tiendas al año, lo que se traduce en más de 3 OXXOs al día. Pero pensamos que el crecimiento está lejos de desacelerarse. Vemos un potencial gigantesco en México para seguir creciendo de la mano de la formalización y una mayor penetración en el mercado. Con esto, nosotros creemos que hay espacio para por lo menos 35,000 OXXOs, lo que les permitiría mantener su ritmo de expansión actual al menos por la próxima década. Más allá de OXXO México, FEMSA ha abierto nuevas e interesantes avenidas de crecimiento para el futuro. En Brasil, OXXO ha tenido un gran recibimiento. En poco tiempo ya tiene más de 600 tiendas y vemos un potencial enorme en este mercado para replicar parte de la historia que hemos visto en México. Además, sigue acelerando la penetración en otras regiones de la TAM como lo son Colombia, Perú y Chile. Bara, su negocio hard discount en México, ha retomado un enfoque estratégico importante para los siguientes años. Además, la reciente entrada de OXXO a Estados Unidos, un mercado un poco más maduro pero que creemos defensivo. Y por último, Europa, donde ya cuentan con un negocio probado y sostenido con más de 2,700 tiendas. Me gustaría repasar este ejercicio donde tratamos de calcular y entender el valor que a estas valuaciones se le da a FEMSA Retail. Partiendo del Enterprise Value a precios actuales de alrededor de 175 pesos por acción, si quitamos su participación atribuible de COF, después quitamos la participación que les queda por desinvertir en el negocio de logística en Estados Unidos, además le atribuimos un valor de 0 al negocio digital, un negocio con 10 millones de clientes activos, pero pensamos que dado que no hay suficiente información disponible, lo estamos dejando como una opcionalidad gratis en nuestro ejercicio. Todo esto nos lleva a que el valor implícito de FEMSA Retail está cercano a las 6 veces. Ahora bien, si replicamos este mismo ejercicio, pero lo otorgamos a COF un valor teórico que creemos más justo, en este caso nuestro precio objetivo, esto nos lleva a que la evaluación está más cercana a 5,5 veces. Como les comentaba al principio, hoy FEMSA se mantiene con un balance financiero realmente sólido. Su apalancamiento, excluyendo COF, se mantiene abajo de 1 vez deuda neta EBITDA. Si tomamos el apalancamiento target que tiene la empresa de 2 veces para el corto plazo, esto nos da que FEMSA tiene disponible más de 4,100 millones de dólares para utilizar. Esto les da una gran flexibilidad para seguir con el crecimiento orgánico, seguir con un retorno a accionistas por encima de la industria a través de dividendos y recompras, y también estar preparado para cualquier oportunidad de adquisición que pueda surgir en el corto plazo. En conclusión, pensamos que FEMSA es un activo de altísima calidad, que hoy en día las valuaciones están lejos de reflejar el crecimiento potencial y el valor que nosotros vemos en ella. El siguiente nombre en nuestra lista es Liverpool. ¿Por qué Liverpool?
Pensamos que es uno de los activos con las valuaciones más baratas de toda la bolsa y que no refleja los fundamentales que nosotros vemos hacia adelante. Liverpool es el líder en tiendas departamentales en México, con 125 tiendas Liverpool y más de 190 tiendas Suburbia. Además, es un jugador muy importante en el negocio de crédito, con más de 8.2 millones de tarjetas emitidas y una sólida cartera. Y también cuenta con un gran negocio de real estate, con 30 centros comerciales en zonas muy importantes del país. En los últimos años, Liverpool se ha enfocado en integrar y acelerar su negocio omnicanal de manera eficiente. Y seguimos pensando que va a ser un jugador importante en este rubro para el largo plazo. Algunos de los datos es que e-commerce ya representa de manera sostenida más del 28% de sus ventas totales y más de la mitad de los envíos se entregan en 48 horas o menos. Además, su método de click and collect o pick-up en tienda representa el 40% de las órdenes en línea, lo que demuestra la importancia de tener esa omnicanalidad. Además, el marketplace sigue con una aceleración importante, ampliando significativamente la oferta de producto, dándole mayor valor a los clientes. También siguen adaptando sus tiendas como centros de distribución y recientemente terminaron su migración a su nuevo centro logístico en una ubicación tan importante como lo es Arco Norte. Todo esto les va a permitir optimizar costos y tiempos de entrega. Después de la adquisición de Nordstrom, Liverpool se mantiene con un balance bastante saludable, con un apalancamiento de solo 1.2 veces de deuda-net-EBITDA. Pensamos que gracias a la capacidad que tiene este activo para generar flujo de manera consistente y con un CAPEX que va a estar más normalizado hacia adelante, estimamos que en tan solo 3 años la empresa regresará a niveles de caja neta. Esto podría abrir la puerta para futuros dividendos extraordinarios para los inversionistas. Ahora, me gustaría repasar este ejercicio similar al de FEMSA, donde tratamos de entender el valor teórico que hoy en día las valuaciones le dan a este activo. Si partimos del Enterprise Value, restamos su participación en Nordstrom y en Unicomer a valor en libros. Después, quitamos el negocio inmobiliario a un cap rate de 11.5% y sustraemos el negocio de crédito a una vez book. Esto nos lleva a que la evaluación implícita del negocio de retail para Liverpool es de solo 0.8 veces. Replicando este mismo ejercicio con escenarios un poco más agresivos, pero con métricas que se encuentran dentro de la industria, es decir, quitamos el negocio inmobiliario a un cap rate de 10% y el negocio de crédito a 1.5 veces book, te estarías más que llevando gratis el negocio de retail. En conclusión, pensamos que el ruido de corto plazo ha llevado la acción a niveles que están lejos de su valor justo y que ofrecen al inversionista un gran punto de entrada con suficiente margen de seguridad. Con esto los dejo con Emilio Fuentes, analista de cemento, para que les platique el siguiente nombre en nuestra lista. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Como les mencionaba, yo soy analista senior de materiales de construcción y este año estamos incorporando a GSC a nuestra lista de top picks del 2026. Seguramente recuerdan que en el 2025 recomendamos a Cemex dentro del sector, pero tras un rendimiento de más de 60% en lo que va del año, vemos una oportunidad más limitada. En contraste, en GSC vemos una oportunidad muy atractiva, respaldada por su valuación y su historial de creación de valor. Antes de empezar con la presentación, me gustaría hacer énfasis en que GBM estamos estructuralmente bullish en la industria de cemento. Y esto no se debe solamente porque se beneficia del fenómeno del nearshoring, sino que también por el plan de infraestructura en Estados Unidos. Y es en este país que actualmente el cemento enfrenta un déficit estructural, es decir, la demanda supera la producción local. Y si consideramos que los permisos para abrir nuevas plantas llegan a ser muy limitados, esto genera una combinación muy favorable que le da fortaleza en precios y posiciona a los activos como estratégicos en la región. Y bajo este contexto, nosotros creemos que destaca GSC.
pues no solamente es líder en México, en el estado de Chihuahua, sino que también tiene una presencia relevante en Estados Unidos. Actualmente, el 80% de las ventas provienen de este país y el 20% restante de Chihuahua. A esto se le suma su capacidad productiva, que se encuentra en los estados que se muestran en pantalla, inclusive es el único productor en los estados de Nebraska, Nuevo México y Chihuahua. Pero más allá de sus fortalezas, nosotros creemos y nosotros estamos muy emocionados que en el 2026 GSC va a empezar a operar su planta expandida. Para regresarme aquí, vale la pena resaltar que cuentan con una mina de carbón en Colorado que les da estabilidad en costos energéticos, algo que toma mucha relevancia cuando consideramos que es una industria muy intensiva en este recurso. Ahora sí, en el 2026 GSC comenzará a operar esta planta en Odessa, Texas. Odessa se encuentra en el centro del oeste de Texas, una de las zonas más productivas de petróleo de todo el mundo. Actualmente, GSC abastece esta región con las siguientes plantas que se muestran en pantalla. Pero como seguramente saben, el cemento es un producto muy pesado, por lo que la distancia que recorre desde su producción a su destino final cobra especial relevancia. Por eso, esta planta no solamente es importante porque va a expandir la capacidad en un 14%, sino que va a permitir racionalizar su red de distribución. Un ejemplo muy claro, y el cual me gusta porque deja en evidencia la coyuntura que está enfrentando la empresa, es que actualmente se envía cemento desde Samalayuca, en la frontera entre Chihuahua y Nuevo México, a la región de Dallas, Texas. Pero con la planta expandida, este mapa se va a racionalizar, lo que va a permitir capturar eficiencias operativas. Y la historia no acaba ahí porque permitirá ganar participación de mercado en los estados que anteriormente se utilizaban para abastecer esta región. En nuestros análisis, nosotros vemos que esta planta acaba detonando crecimientos compuestos en EBITDA de alrededor de 7% y free cash flow yields en dólares de doble dígito. Y es por eso que nosotros vemos con especial incongruencia la evaluación que le asigna el mercado a GSC, pues actualmente cotiza 5.2 veces Enterprise Value EBITDA, lo que significa uno de los descuentos más amplios frente a sus competidores regionales, quienes cotizan a un promedio de 9.2 veces. Inclusive, si consideramos que la planta de Odessa expandida todavía no empieza a operar y lo integramos a nuestra métrica de evaluación, el descuento se amplifica a llegar a casi 50% frente a sus pares y GSC pasa a cotizar a 4.7 veces Enterprise Value EBITDA. Y es por esto, y en conjunto con el alto potencial de crecimiento que vemos y generación de flujo hacia adelante, respaldado por un posicionamiento estratégico, beneficios estructurales y una expansión que detonará eficiencias, que creemos que GSC es una oportunidad asimétrica en el 2026, es decir, riesgo limitado y alto potencial de retorno. De mi parte eso es todo y le paso la palabra a Regina, Head del sector de Basic Materials y Consumer Staples. Gracias, Emi. Buenas tardes a todos. Yo soy Regina, analista de Basic Materials y Consumer Staples. Y hoy, después de 6 años de cobertura en el nombre, después de varias sorpresas, varios plot twists, hoy vengo a platicarles Orbia, la vuelvo a poner en la mesa de los top picks y les voy a contar por qué hoy mi convicción está renovada. Tengo una muy alta convicción en el nombre y creo que estamos más cerca que nunca del management de la compañía, cual siento que nos ayuda a entenderla mejor. Y les voy a platicar por qué nos encanta Orbia. Orbia es un conglomerado con 5 divisiones, con exposición a megatendencias de sustentabilidad que creemos que tienen un potencial de crecimiento altísimo en los siguientes años. Estas megatendencias son la transición a energías verdes, la resiliencia al cambio climático, la escasez de agua, el déficit de vivienda que estamos viendo a nivel global, y todo esto será agravado por el crecimiento poblacional. Mientras tanto, en los últimos años hemos visto altas fluctuaciones en el EBITDA de Orbia, hemos visto puntos altos, pero hoy, en el 2025, estamos viendo el punto más bajo del EBITDA que nunca hemos visto.
Es por eso que estamos pensando que va a haber un punto de inflexión importante en el cual la compañía de manera orgánica, sin ninguna recuperación de mercado, nos va a dar $200 millones adicionales en el próximo par de años. Por lo mismo, creo que estos números son muy, muy conservadores. Pero además de eso, la compañía este año tiene abiertas varias alternativas para detonar valor para sus accionistas y acelerar la inquietud más importante que se tiene hoy, que es el alto nivel de apalancamiento. Para contarles esa opcionalidad, me gustaría que pensáramos en Orbia en dos divisiones. En el negocio core, que son las soluciones de polímeros, los materiales de flúor y energía, y el sector de construcción e infraestructura, los cuales son 80% del flujo de Orbia. Estos tres negocios están altamente integrados y gracias a esa integración es que nos dan el 80% del EBITDA. Por otro lado, tenemos a los negocios, digamos, no core, como agricultura de precisión, mejor conocida como Netafim, y soluciones de conectividad, también conocida como Dura-Line. Estos negocios te dan en conjunto 20% del EBITDA. Pero ¿qué pasa? Como estos dos negocios no están integrados, creemos que hoy Orbia tiene la opcionalidad de monetizar estos dos activos a múltiplos de la industria que son muy atractivos. Y aunque Orbia dejaría ir el 20% del EBITDA, estaría reduciendo la deuda en 50%. Y todo esto sin afectar las operaciones del negocio core, dado que estas divisiones no están integradas. ¿Cómo se vería el negocio core si monetizáramos estos activos? Recordemos que hoy el market cap en dólares de Orbia es de $1.7 billón, tiene una deuda de 4.5 billion, lo cual hace que la palanca esté en un nivel alto, como les comentaba, y hoy la compañía está tradeando a 5.2 veces de EBITDA. Inmediatamente después de monetizar estas dos divisiones, que vean del tamaño del market cap que son, Precision Agriculture equivaldría a 1.4 billones, que es 80% del market cap, Connectivity 1.1. Inmediatamente después de la transacción, Orbia estaría cotizando a 4 veces el EBITDA con la mitad de la palanca. Pero recuerden que les comenté que tiene iniciativas de reducción de costos orgánicas, lo cual posteriormente a eso se vería cotizando en 3 veces EBITDA y 1.5 vez deuda neta EBITDA. Y recuerdan que les dije que es un estimado conservador porque ¿qué falta contemplar? La recuperación de mercado. Con cualquier recuperación de mercado, Orbia estaría tradeando a 2.5 veces y tan solo 1 vez deuda neta EBITDA. Entonces, la recuperación puede ir lento o puede acelerarse, pero de cualquier forma, creemos que para el inversionista a largo plazo, Orbia hace mucho sentido. Con eso termino Orbia y ahora sí les traigo una sorpresa. Estoy segura que no saben la que les voy a presentar ahorita. Grupo México. Quiero empezar por agradecer al equipo de IR de Grupo México, Nat y María, por acompañarnos hoy. Igual no me balconeen si digo algo mal, abajo lo comentamos. Grupo México es un nombre donde recibo muchas preguntas. Decía 155, 160 pesos por acción después de un rally muy importante en el año. No está ya incluido en el precio mi tesis de la compañía y la tesis del cobre. No, yo creo que aunque los precios del cobre empiezan a reflejar la tesis, creo que en valuación de Grupo México hay mucho camino por recorrer. Y para no obviar por qué nos gusta tanto el cobre, recordemos que el cobre tiene una demanda creciente que hoy se utiliza para usos tradicionales como por ejemplo la construcción, los transportes, la red eléctrica, pero además de eso va a tener un uso muy importante en tecnologías verdes y tiene un potencial enorme para ser utilizado en la inteligencia artificial por los chips, por los data centers, por la energía que le va a dar electricidad a esos data centers y hoy sin un riesgo de ser sustituido en el futuro visible. Mientras tanto, tenemos una oferta muy limitada. Es cada vez más difícil minar cobre por las dificultades geológicas y físicas que existen en la Tierra. Además, le tienes que agregar retos sociales, económicos y políticos que agravan la situación y todo esto hace que minar cobre sea cada día más caro y el CAPEX que necesitas para traer estos proyectos a mercado sea cada vez más alto. Si miramos al mercado del cobre en los últimos 30 años, vemos que hemos fluctuado entre superávit
y déficit, pero vean los últimos 15 años. Hemos estado en un mercado sobre todo de déficit. Ojo, en los últimos 2 años hemos visto un superávit, pero precios muy altos. ¿Por qué? Por la simple expectativa de que hacia adelante vamos a empezar a ver unos déficits cada vez más grandes, lo cual van a soportar los niveles de precios. Pero no solo eso, tenemos el caso en el que le agregamos el uso de la inteligencia artificial, donde veríamos niveles de déficit y niveles de precios sin precedentes. Y les vengo a platicar lo que creemos que es el mejor vehículo para jugar la historia del cobre, Grupo México. Grupo México, en términos mayoritarios, es el tercer productor más relevante de cobre en el mundo. Es el productor que tiene el mayor número de reservas en la industria, lo cual le garantiza más de 50 años de operación. Todo esto lo hace operando al menor costo de extracción por libra de cobre, muy por debajo de sus pares, y tiene el mayor perfil de crecimiento orgánico en la década, con un 63% de crecimiento en producción de cobre esperado. También es una de las compañías con mayor exposición a cobre como porcentaje del EBITDA. Y en realidad, déjenme hacer un zoom aquí. Estos 5 jugadores son los que creemos que son los jugadores puros de cobre en el mercado. Y si hacemos todavía más zoom, vemos que Grupo México es el que cotiza a la evaluación más atractiva, tan solo 6.1 veces, la cual realmente creo que es una evaluación conservadora. Y todo esto vengo a platicarles porque nos encanta México Minería. Todas estas son las razones que comentábamos, pero Grupo México es más que solo minería. Si bien pensamos que minería es 81% del valor de Grupo México, también tenemos infraestructura, donde tienes al principal operador ferroviario del país. Tenemos infraestructura que le da diversificación y estabilidad a Levita y además un potencial de crecimiento enorme en el sector inmobiliario, y 1% del valor está en el efectivo que la compañía tiene en caja disponible. Y aunque solo 1% es el que más me ha dado lata, en los últimos meses ha sido el mayor punto de discusión el capital allocation. Y hoy, después de haber hecho mi chamba, les puedo asegurar que en Capital Allocation, Grupo México es una compañía que constantemente ha generado valor para sus accionistas, priorizando los altos retornos, y lo ha hecho con creación de valor en el largo plazo. Pero para que me crean, viajen conmigo a 1990, donde Grupo México incursiona en el sector minero en México, ¿no? Adquiriendo la histórica operación de Buenavista y La Caridad. Se encuentra con que esto es un negocio altamente rentable y con una posición de efectivo decide en 1997 entrar al sector ferroviario en México. No se queda ahí, sino que también adquiere a Sarco, lo cual le dio exposición de minería en Perú y en Estados Unidos. De nuevo, mining es una operación muy rentable, por lo cual años después, en 2008, con una posición de caja neta, Grupo México decide empezar a generar una posición financiera en Grupo Aeroportuario del Pacífico, o GAP. Mientras tanto, continúa desarrollando el sector de infraestructura, donde tienes exposición a energías, a carreteras, a perforaciones petroleras. Años más tarde decide incursionar en el negocio ferroviario, pero esta vez en Estados Unidos. Y una vez más, en 2024, se encuentra con una posición de caja neta, con la cual compra Planigrupo y deslista GMXT. Y es aquí donde nos detuvimos a analizar todas estas inversiones, cuánta tasa de rendimiento nos habían dejado. ¿Y qué creen que encontramos? Grupo México Minería te había dado una tasa de al menos 32% a precios actuales de Southern Copper. En Grupo Aeroportuario del Pacífico finalizó una tasa de rendimiento del 26%, y en GMXT a precios de desliste una tasa conservadora del 13%, porque creemos que hay un 50% de descuento a pares en esta evaluación. Y es aquí cuando en GBM decidimos eliminar el descuento de conglomerado a la holding. ¿Por qué le aplicaríamos un descuento a una holding que nos da estas tasas de rendimiento que genera valor para el accionista en el largo plazo? Nos detuvimos aquí porque tenía una posición de efectivo, como les comenté, y más adelante, en 2025, Grupo México hace el anuncio de que tiene la intención de adquirir hasta el 100% de Banamex, y
aunque supimos poco tiempo después que Citi había rechazado esa oferta. Creo que el 2025 nos dejó una moraleja bien importante para Grupo México, que es, Grupo México no está casado con un sector, ha incursionado en minería, en transportes, en infraestructura. Mientras tanto lo ha hecho en distintos países, México, Estados Unidos, Perú, pero sí está casado con un tipo de activo, que es el activo con las tasas más atractivas de rendimiento, el activo clave en su sector, a la evaluación que más hace sentido. Con eso les dejo todo de mi parte y le paso la palabra a Jimena para que nos ayude a cerrar. Pues felicidades equipo GBM, creo que fue una súper buena presentación. Difícil no confiar en los top picks después de estos sólidos argumentos. A mí nada más me toca darle las gracias a los 30 integrantes del equipo de análisis. Es el equipo de análisis más grande de México. Faltó Pablo Ordóñez hablando aquí de financieras, pero va a estar abajo si alguien se quiere acercar con él. Y darles las gracias. Nos han dado su confianza muchos años. Este año la volvemos a tener. Nos contestaron las llamadas, atendieron a nuestros webinars, estuvieron en nuestras reuniones y pues gracias por escucharnos todos estos meses. Les pido que pasemos al cóctel y que nos pasen en el cóctel sus tips para poder servirles mejor, para ser mejores vendedores, para ser mejores analistas y para ser su contraparte número 1 en el 2026. Queremos estar más cerca de ustedes. Y pues esperemos que estemos divertidos abajo, empezando esta tendencia de estar más cerca. Gracias por acompañarnos.